Bien, hoy es 10 de diciembre del 2020. Vamos a iniciar entonces la sesión de resolución de problemas matemáticos con la carrera de CT, ¿no? Eh, pues vamos a ello. En la clase anterior hemos estado desarrollando y viendo todo lo que respecta a ecuaciones, pero exactamente a ecuaciones de primer grado. Dentro de las ecuaciones de primer grado hemos aprendido la metodología de la resolución de las ecuaciones. Hemos dejado esta última parte para esta semana porque creo yo de que en mi experiencia esto pues es uno de los talones de Aquiles de la resolución de los problemas de ecuaciones. ¿Ok? ¿Cuál es ese? La resolución de problemas. O sea, voy a hacerles un resumen por acá. Como sabemos, hemos estado desarrollando lo que son las ecuaciones de primer grado. ¿Correcto? Las ecuaciones de primer grado. Hemos visto que las ecuaciones de primer grado tienen esta forma. Es la forma general, donde x es la variable y donde a y b son números. En este caso a es el coeficiente, o sea el número que multiplica la variable, y b es el término independiente. Y hemos aprendido que el algoritmo o metodología de resolución de las ecuaciones de primer grado es que los que tienen variable pasen al segundo miembro pasen al primer miembro o se queden, y los que no tienen variable pasen al segundo miembro o se queden. Cuando van a pasar al primero o segundo miembro, hemos aprendido de que pasan con signo cambiado. Bien, hemos aprendido también algunas formas de resolución de ecuaciones de primer grado, cuando hay paréntesis, cuando tenemos fracciones y todo lo demás. Hoy día vamos a aprender a desarrollar ecuaciones cuando estas están planteadas en enunciados. ¿Correcto? Cuando están planteadas en enunciados. ¿Qué es un enunciado en una ecuación? O en matemática. Un enunciado es un párrafo. Un párrafo que en conjunto contiene oraciones. Puede tener uno o va a tener varios. Y en esas oraciones hay palabras claves que nosotros debemos identificar para que podamos matematizar el caso y poder escribir y representar explícitamente la ecuación. Me explico. ¿Qué significa explícitamente la ecuación? Voy a escribir acá un ejemplo de una ecuación explícita. 2x más 5 igual a 0. Ahí tenemos una ecuación. ¿Correcto? 2x más 5 igual a 0. Es una ecuación que ya está escrita y está explícito. Solamente hay que aplicar los conocimientos que ya sabemos, ¿no? Los conocimientos que ya sabemos y desarrollarlo. Pero no siempre es así. Hay ecuaciones que están planteadas, como les decía, en enunciados, en una oración. Y esa forma de representar la ecuación escrita se conoce como implícito, o sea, está allí, pero hay que analizarlo y hay que matematizarlo y hay que escribirlo matemáticamente para poder desarrollarlo. En esos enunciados debemos identificar palabras claves, como por ejemplo la palabra producto, que significará multiplicación, la palabra suma, o también se conoce como adición, ¿no? O aumentado, que es suma, ¿no? La palabra diferencia, ¿no? O también disminuido, que significará la operación de la resta, ¿correcto? La palabra mitad o dividido, que significará división o cociente. Pero todo tiene que ver con la cantidad o variable que nosotros interpretemos.
¿Cuáles serían estas palabras claves? Por ejemplo, un número. Cuando nosotros en un enunciado vamos a leer y por ahí dice un número, entonces lo representamos por una variable, por una letra, generalmente por la letra X. Puede ser por Y, por Z, por A, por B, con la letra que usted desee, ¿no? Siempre se acostumbra, por lo general, a representarlo por la letra X. También podemos tener múltiplos de esa cantidad. Por ejemplo, el doble de un número. El doble de un número. Como no conozco el número, pues será X. Y si me dice el doble, será el 2 veces esa cantidad. O sea, multiplicar ese número por 2, 2X. Al doble en algunos enunciados también lo van a encontrar como el duplo. El duplo. Así como hay el doble, vamos a tener el triple. Vamos a tener el cuádruple. ¿De qué? De un número. Si me pide el triple de un número, a 3X. El cuádruplo de un número, 4X. Y así sucesivamente. El quíntuplo, el sextuplo, ¿no? Hasta llegar al 10. A partir del 10 ya simplemente es genérico. Un número multiplicado por 11. Un número multiplicado por 12. También pueden decirnos un número multiplicado por 3. Igual 3X. Esto corresponde, estos enunciados o estas palabras claves corresponden al múltiplo. Pero también podemos tener submúltiples o submúltiplos. Por ejemplo, cuando tenemos la expresión la mitad de un número. Como no conozco esa cantidad, pues pongo X entre 2. La mitad, dividir entre 2. O podemos tener la tercera parte de un número. ¿Cuál es la tercera parte? La cantidad dividida entre 3. O puedo tener la cuarta parte, o también llamado un cuarto de un número, o un número dividido entre 4. Es igual la cantidad entre 4. ¿Ok? La cantidad entre 4. Ya nos lleva al tema de fracciones. Muy bien. Esas son las palabras claves con lo que respecta a el múltiplo, el doble, el triple, cuádruple, el quíntuple, o el submúltiplo, la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte, la sexta parte, etc. También podemos tener los consecutivos. Vamos a apuntar acá. ¿Qué son los consecutivos? Por ejemplo, el número 3. Su consecutivo sería el 4. El consecutivo del 4 sería el 5. O sea, una cantidad sumado más 1. Nos pueden decir el consecutivo de un número. Entonces, si no conozco el número y me piden su consecutivo, será X más 1. El consecutivo de un número. O puede ser el anterior de un número. O sea, el número que está antes de él. O sea, X menos 1. X menos 1. ¿Ok? Muy bien. También podemos tener una combinación de estos enunciados. Vamos a poner un ejemplo acá. El doble de un número aumentado en 3 es igual a 8. Muy bien. Ahí tenemos un enunciado ya. Como pueden notar, tenemos ya una combinación de las palabras claves que hemos aprendido. El doble, ¿no? Aumentado, igual. Muy bien. El doble de un número, 2x. Aumentado, o sea, más. 3 es igual, signo de igual, a 8. Fíjense cómo he llevado esta ecuación que está en un enunciado, que está implícito, a una forma de representación explícita. Listo ya para aplicar
nuestros conocimientos en la resolución. La resolución ya lo sabemos, hemos visto en la clase anterior. ¿Correcto? Muy bien. Otro ejemplo más. Otro ejemplo más. En algunos casos, si usted es curioso o curiosa, si le gusta revisar más, profundizar más en el tema, en algunos casos, en algunos libros, en algunos manuales, en algunas páginas web, algunos youtubers, van a hablar también cuando usted pone enunciados de ecuaciones, va usted a encontrar, por ejemplo, esto, el cuadrado, y voy a poner otro color, ¿ya? El cuadrado de un número. El cuadrado de un número. O también puede encontrar esto, ¿no? Dos números, ¿no? Así, dos números, ¿no? Suman tal cantidad. ¿Por qué en este estudio no vamos a ver todavía esto? Porque cuando nos dice el cuadrado de un número, se representa pues de esta manera, y eso hace corresponder a ecuaciones cuadráticas. Cuando dice la suma de dos números, se representará pues de esta manera, y esto hace ver ecuaciones de dos variables, que nos abre el tema del sistema de ecuaciones. Esto todavía no estamos desarrollando. Estamos viendo los enunciados que corresponden a ecuaciones de primer grado. ¿Ok? Estamos viendo enunciados que corresponden a ecuaciones de primer grado. Entonces, cuando usted vea, busque de curiosidad de repente esos enunciados, pero eso no me enseña el profe. No, es que son enunciados pero que corresponden a otros temas, a ecuación cuadrática, a ecuación o a sistema de ecuaciones. ¿Ok? Muy bien. Bien, les voy a compartir un extracto de lo que ustedes pueden encontrar en la web, ¿ya? Y vamos a interpretarlo. No todo, algunos nomás, algunos. Ya tenemos acá un compañero que está ingresando. Bien, veamos, acá voy a pegar. Hacemos un poco más grande. Y ahí está, mucho. Muy bien, ahí tenemos. Es un extracto de un material que encontré por ahí y nos ayuda a nuestro caso. Dice ahí, el antecesor de X. O puede también proponer el anterior de un número o el antecesor de un número. ¿Cómo se escribiría? X menos 1. El anterior, el antecesor. El cuadrado de un número, esto no viene al caso. La suma de dos números tampoco. Esto sí, perdón. La suma de dos números consecutivos. Muy bien. Si X es el primer número, ¿cuál sería el consecutivo de X? X más 1, ¿correcto? Entonces, para interpretar la ecuación sería la suma de dos números consecutivos es 25. O sea que X más 1 X más 1 es igual a 25. Y ahí está. Profe, por acá son dos números. Está diciendo que dos números no. No, atentos. Son dos números consecutivos. Es la misma variable. ¿Ok? Es la misma variable. X, su consecutivo será X más 1. Siguiente. El triple de un número disminuido en 3 es 54. Muy bien, el triple de un número, o sea, 3x, lo hemos aprendido recién, disminuido, o sea, menos, en 3 es igual a 54. Recuerda, hay que recordar de que la palabra es o equivale, es igual, simboliza pues en el término de la ecuación con el signo de la igualdad. Siguiente ejemplo. El duplo de un número aumentado en 3 es 12. El duplo, o sea, el doble, 2x. De un número, ahí está, 2x. Aumentado, o sea, suma, en 3 es 12. Fíjense, ¿no? Hay que identificar las palabras claves. El triple de un número par. Entonces, un número par se representa por n más 2. Perdón. Un número par se representa por 2n. Entonces el triple sería 3 veces
2n. ¿Cuáles son los números pares? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. La cuarta parte de un número más su mitad es igual a 12. No conozco el número y me está diciendo la cuarta parte, la mitad. ¿Cuál es la cuarta parte de un número? X entre 4, ¿no? Más, me dice acá, más, la mitad. ¿Cuál es la mitad de un número? X entre 2. Es igual, me dice, a 12. Muy bien, ahí está mi ecuación. ¿Correcto? El producto de un número y su quinta parte. El producto, o sea, multiplicación de un número, ahí está, multiplicación, y su quinta parte, o sea, el número dividido entre 5. ¿Correcto? Seguimos con el caso 21. A ver. El triple de la edad de Sara disminuido en 10 es 42. Yo no sé cuál es la edad de Sara, entonces para mí la edad de Sara va a ser X, ¿no? La edad de Sara para mí va a ser X. Entonces me dice el triple sería 3X. Disminuido significa resta. ¿En cuánto? En 10. Significa el signo de la igualdad, a 42. Hemos llevado un enunciado implícito y lo hemos representado como una ecuación explícita. Listo ya para poder resolverse. El 22, el triple de un número aumentado en 2, o sea, 3x más 2. El triple de un número aumentado en 2. El triple de un número, este es lo mismo. El 24. El producto de dos números consecutivos. Si x es el número, su consecutivo será x más 1. ¿Y cuál sería su producto? Sería x por x más 1. Y como es una multiplicación, lo represento entre paréntesis. Ahí está, el producto de dos números consecutivos. ¿Por qué es consecutivo? Uno es x y el otro es x más 1. El penúltimo. El doble de un número disminuido en 9. El doble de un número disminuido en 9. La tercera parte de un número aumentado en un medio. La tercera parte de un número, o sea, x entre 3, aumentado en un medio. Ahí está, fracciones. Ya hemos visto cómo desarrollar el caso con fracciones. Bueno, esto no. Y el último, el 28. Un número aumentado en 5 es igual al triple del número disminuido en 2. Parece trabalengua, miren. Un número, x, aumentado en 5, muy bien, x más 5, es igual, o sea, igual, al triple del número, o sea, 3x, disminuido, o sea, menos, disminuido en 2. Ahí está. La ecuación, hemos llevado la ecuación de un enunciado y lo hemos representado ya explícitamente. ¿Ok? Debo recordar también de que esta parte de lo que son enunciados de ecuaciones es donde la mayoría pues de nuestros alumnos tienen ciertos inconvenientes. ¿Por qué? No es porque de repente no sepan el algoritmo de resolución de una ecuación de primer grado, sino es que está expresado en un párrafo, o sea, un enunciado es un párrafo donde el alumno necesariamente tiene que leer y tiene que interpretar. Una vez que ha interpretado, tiene que matematizarlo, o sea, representarlo, escribirlo como una ecuación. Pues cuando a ustedes les toque esté en aula, pues tengan paciencia, busquen una metodología, ¿no? Para que el alumno, en este caso, ustedes van a ser de secundaria, pueda comprenderte, ¿ya? Porque de repente en primaria el alumno ha entendido mal lo que es el doble, el triple, entonces hace un paréntesis, hace una pausa para que pueda comprender, ¿no? Que una expresión algebraica, ¿no?, que no conocemos se representa por una letra. Y si viene de las palabras doble, triple, cuádruple, es multiplicarle por esa cantidad. O si viene con las palabras mitad, tercera parte o quinta parte, es dividirle entre esa cantidad. O si viene con las palabras aumentado, es sumar. Disminuido es restar. El producto es multiplicar. ¿Ok?
Entonces, ustedes también, si es la primera vez que están viendo esto, ¿no? Se conoce estos casos como planteamiento de ecuaciones. ¿Qué quiere decir? Que una ecuación no está escrita, sino está escrita en un párrafo, en letras, y nosotros debemos leer, razonarlo, entenderlo y matematizarlo, ¿no? Por eso es que este tipo de casos representa una mayor complejidad, no solamente la matemática de secundaria, de BR, también la matemática de superior. Muy bien, tenemos el primer ejemplo que también está desarrollado en el material y vamos a explicar. Son 3 ejemplos en realidad, cada uno con mayor grado de dificultad. Como pueden ustedes observar, son 2 oraciones, o sea, es un párrafo. Hay una ecuación que debe ser leída y debe ser matematizada. Debemos identificar las palabras claves. Dice, un número más su doble es igual a su mitad más 15. Primero, nos está hablando de un número, una cantidad que no conocemos, ¿no? Más es otra palabra clave, doble es otra palabra clave, igual es otra palabra clave, mitad otra palabra clave, más otra palabra clave. Y esas palabras clave me van a ayudar a matematizar el caso. Un número, hemos aprendido que cuando no conozco una cantidad lo represente por una variable, que por lo general es x. Ahí está mi número. Más, o sea, más su doble. ¿Cómo se representa el doble? 2 por x, 2x, ¿no? Es igual. ¿Cómo se representa el signo de igualdad en matemática? Ahí está, igual. A su mitad, ¿cómo se representa la mitad de un número? La cantidad x entre 2. Más 15. Más 15. Muy bien. Y listo. Ya hemos representado el número, esa ecuación, listo para poder desarrollarlo, ¿no? Los pasos que vienen después ya hemos visto en las clases anteriores. Y ese es un caso, por ejemplo, donde tenemos una ecuación con fracciones. Hemos visto también cómo se desarrollan las ecuaciones que tienen fracciones.